fundamentalmente se venía utilizado para construir la parte presente. Lo voy a representar hoy día en relación a esto que constituye un problema muy importante en los servicios de emergencia. Es muy probable que ustedes se van a enfrentar a este tipo de situación clínica. Se necesitan algunos elementos de orientación para ver cómo se puede enfrentar una enfermedad vascular cerebral. Para ser entiendo que hay muchas cosas que tienen que evidenciar en cuanto a los términos, en el que puede utilizar. También se conoce como ictus, ACV o stroke, para diferenciarlo del desorden cerebrovascular, que es sinónimo de enfermedad vascular cerebral. Por ejemplo, un hematoma cerebral es una enfermedad vascular cerebral. Una enfermedad de la arteria carótida, aterosclerótica, es una enfermedad cerebrovascular. Esta es la definición en cuanto a lo que significa una enfermedad vascular cerebral. Y aquí tienen que rescatar algunos parámetros, algunos criterios. El primer criterio es que existe un déficit neurológico que puede ser, me parece, como la presentación más frecuente, o puede ser solamente un trastorno de conciencia con problemas difusos. Y que obviamente se debe a una enfermedad vascular que puede ser hemorrágico isquémico. Ese es el concepto en cuanto a lo que viene a ser por la definición de una accidente cerebrovascular. Pero nosotros, y esto de acá tiene fundamentalmente una magnitud muy importante como problema. Tiene una magnitud muy importante como problema en el sentido de que tiene una alta incidencia, una alta prevalencia, una mortalidad bastante alta. Tal es así que es la segunda causa de muerte en la gente de tercera edad y la segunda causa de demencia después de la demencia de Alzheimer. Asimismo, constituye la primera causa de discapacidad grave en el adulto. Eso es lo que estamos enfrentando. Este tipo de problemas neurológicos estamos enfrentando. El mismo concepto de la historia natural de la enfermedad es importante que lo tengan en mente, porque de acuerdo a eso ustedes van a hacer un diagnóstico que llamamos diagnóstico precoz, y es más importante porque aquí amerita un tratamiento primario. O el diagnóstico lo hacemos ya cuando el evento vascular se ha producido, y aquí tenemos que aplicar un tratamiento secundario, o en pacientes que ya quedan una secuela, tenemos que aplicar un tratamiento terciario. A eso llamamos tratamiento de prevención primaria, y a esto llamamos tratamiento de prevención secundaria. Este es el tema con el cual vamos a tratar las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, ¿qué hacemos antes que ocurra el evento vascular? Y que es el mejor momento de prevenir unas secuelas, y prevenir esas secuelas. El concepto es tratar de detectar factores de riesgo que tienen que ver con el desencadenamiento de esta enfermedad. Porque todos los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo han demostrado que el control de algunos factores de riesgo, sobre todo la hipertensión, puede prevenir el evento vascular. Con una situación tal que daría el curso hacia lo que viene a ser ya la lesión cerebral. Estos factores no los podemos variar, y son factores diagnósticos también, como la edad, como el sexo, como la raza negra, por ejemplo, que soportan severas presiones y que son unos elementos que desgraciadamente escapan a nuestro control. Lo que nosotros podemos actuar son sobre todos estos factores que han sido ya estudiados tan claramente como es a la cabeza de la hipertensión arterial, como ustedes las hepatias, la diabetes mellitus, la dislipidemia, etc. Una serie de factores de riesgo que, actuando sobre ellos,
Es muy importante que eduquen al paciente, porque el paciente hace cosas que cree que deben decir, no, ya mi presión está normal, ya no tomo medicamentos. O no lo tomo en la noche porque mi presión, ¿cómo se llama? Ya en el día está bien. Cuando los mayores accidentes cerebrovasculares ocurren en la noche, cuando la presión se levanta y eso origina la progresiva lesión de las vasos arteriales. En caso de tratamiento secundario, cuando nosotros ya enfrentamos al paciente con accidentes cerebrovasculares, necesitamos algunos elementos que nos permitan enfrentar adecuadamente esta enfermedad. El primero es hacer un diagnóstico adecuado. Vuelvo a repetir, el diagnóstico no quiere decir accidente cerebrovascular. Esto es el diagnóstico es mucho más complejo, como vamos a ver ahorita, que nos permite no solamente decir que estamos ante una hemorragia, sino precisar bien las condiciones en las cuales se ha desarrollado ese evento vascular. Y para eso necesitamos tener un criterio que llamamos operativo de diagnóstico. Este es el criterio operativo, los parámetros que debemos tener en cuenta y qué significa cada uno de ellos para poder nosotros conocer que está un poco común el evento vascular. Primero, el primer criterio que existe un déficit neurológico focal o difuso. Mejor dicho, un paciente viene, se le analiza la mitad del cuerpo, o un paciente viene en coma, de frente, dentro del coma, para un problema difuso, que tiene la característica que se produce de un momento a otro, dictal, y que tiene una clara etiología vascular, hemorrágico isquémico, y que tiene un perfil temporal en el tiempo. Estos cuatro criterios los vamos a analizar para que veamos la eficacia que tiene en el manejo y en el diagnóstico de este. Cuando hablamos de déficit neurológico focal o difuso, estamos hablando, por ejemplo, de trastorno de conciencia cuando hablamos de difuso. Estos son síntomas inespecíficos, pero que generalmente están orientados a un problema difuso. Pero en cuanto a los signos vocales, pueden ser del sistema carotídeo o del sistema vertebrovascular. Mucho más frecuente el sistema carotídeo. Hemiparesias o hemiplegias son las manifestaciones más frecuentes de los signos cerebrovasculares. No hay diferencias entre derecho y izquierdo en relación a la forma, al primer criterio que yo tengo que hacer. ¿Cómo lo interpreto el punto de diagnóstico? Estoy en la emergencia. El paciente viene con un déficit focal de inicio agudo. Esta es una responsabilidad que yo debo tener en cuenta atendiendo al criterio epidemiológico de frecuencia. Esto le da el tinte vascular, el de que se ha producido de un momento a otro. Mejor dicho, ¿qué significa agudo brusco? Agudo brusco puede ser que se instale en segundos, minutos y quede establecido, o que evolucione en el curso de 24 horas, o que viene y se va. Son las tres formas de evolucionar en los accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, el accidente cerebrovascular que se instala en algunos minutos son los casos de hemorragia cerebral y los casos de embolia cerebral, sobre todo de origen cardiológico. Son aquellos que se establecen en el primer momento. Mientras que los cuadros trombóticos, los cuadros de trombosis, se pueden desarrollar en el curso del día. El paciente refiere que se adormece la cara, el brazo, se pasa. Más tarde, la fuerza en el brazo comienza a disminuir y en el transcurso de las horas se incrementa el déficit motor. Este es el curso evolutivo de lo que viene a ser la trombosis cerebral. Mientras que los cursos transitorios son dos cosas que pueden evolucionar. Son la enfermedad de la arteria carótida, que puede dar émbolos que rápidamente se disuelven y que dan una disfunción neurológica que no va más allá de 24 horas. La mayoría de ellas en 1 hora se remiten. Y lo otro son los infartos lacunares. Los infartos lacunares, que son producidos por hipertensión, en su gran mayoría, generalmente tienden a remitir rápidamente en 24 horas. Tienden a remitir en 24 horas. Entonces, esa es la forma como evoluciona en cuanto a los tiempos. Esto obviamente ya a ese déficit motor que tiene usted les da un matiz vascular. Los problemas vasculares son siempre el inicio agudo. Inicio agudo y ya le está marcando dos variables clínicas de identificación. La etiología
vascular, entonces, bajo este contexto de cuanto a poder yo buscar el diagnóstico etiológico. Si ustedes se encuentran el problema de déficit cerebral focal agudo, les caben dos posibilidades: que sea vascular o no vascular. Miren el porcentaje: el 95% de los déficits cerebral focal agudos son vasculares y solamente el 5% son no vasculares. De estos 95%, el 80% corresponden a infartos y el 20% son hemorragias cerebrales. Asimismo, miren, de los infartos cerebrales, el gran porcentaje, casi el 80%, corresponde a trombosis y solamente el 15% de embolismo cardiogénico y otros a hemopatias, el 5%. De estas trombosis, las de grandes brazos, el 50%, y de brazos pequeños, el 25%, como los infartos lacunales y otras oclusiones no aterroradoras como la policitemia, la migraña, etcétera, infección o otras causas mucho menos frecuentes. Otro criterio de frecuencia, no solamente yo utilizo el criterio operativo clínico, el criterio epidemiológico de frecuencia también me obliga a tener una actitud diagnóstica frente a encontrar esta patología. Entonces tenemos las isquemias, lesiones hipodensas, en este caso escuelares, o tenemos las hemorragias en la cual se nota una incapacidad en relación a la tomografía, que es la herramienta de trabajo que ustedes sí tienen como médicos generales, tener algunos conceptos importantes. ¿Cómo evoluciona un accidente cerebrovascular isquémico, sea trombótico o sea embólico? Miren, el tiempo es muy importante. Si el infarto es hiperagudo y llega antes de las 24 horas, que es lo ideal, porque es el momento de poder revertir el déficit neurológico a través de la trombolisis o la trombectomía, pueden ustedes encontrar el 50% de los 60% normal a la tomografía, donde importa mucho el criterio clínico. El criterio clínico es muy importante. Encontrar una tomografía antes de las primeras 6 horas normal no descarta un evento vascular. En algunos casos, ustedes van a observar esto que viene a ser una tomografía sin contraste, como la arteria silviana, que es el polígono de Wills. Aquí la arteria silviana, se nota una hiperseñal en una tomografía sin contraste. En una tomografía sin contraste, es un signo indirecto de accidente cerebrovascular. Es un signo indirecto de accidente cerebrovascular. Lo mismo, esto es mucho menos frecuente observar que a través de estos plasmas ventriculares encontrar una hipodensidad. Es mucho más cuestionable de poder encontrar y detectar. Si el infarto ya está entre las 12 y 24 horas, aquí es lo que vamos a observar. Miren, pueden encontrar lo que se llama una densidad o hipodensidad de los ganglios basales, pero sí ya pueden ustedes fundamentalmente ver, por ejemplo, acá están viendo los surcos y están viendo la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Pero acá no, miren, acá no se puede diferenciar sustancia gris, sustancia blanca, y además no se ven los surcos. Se nota como liso. Es un signo indirecto ya así que un evento vascular, pero más o menos entre 12 a 24 horas. Si el accidente es entre 1 a 3 días o entre 4 a 7 días, viene acá. Este es el infarto que hemos dicho, el agudo. Pero pasado a la accidente puede haber una transformación hemorrágica, que es por reperfusión. A veces por reperfusión ocurre un sangrado que complica el cuadro clínico. Eso significa un empeoramiento del paciente en relación a eso. Lo mismo, entre 4 a 7 días, lo que antes no se veía ya, solamente había una, por ejemplo, este es el valle silviano, el no se ve el valle silviano, y tampoco los surcos no se notan. Aquí ya se puede ver ya una hipodensidad mucho más notoria, que no respeta sustancia gris, sustancia blanca, no respeta la sustancia gris, y además hace un efecto de masa sobre el ventrículo. Esto ya es un infarto de 4 a 7 días. Lo mismo, esto que hemos visto, este infarto de unos 7 días, tiene el infarto mayor de 7 días. Depende del momento que lo veamos. Por ejemplo, esta hipodensidad que hacía efecto de masa en el ventrículo, como lo nota colapsado parcialmente,
Acá el ventrículo luce dilatado. ¿Por qué? Porque es una zona de cefalomalacia que significa pérdida de tejido cerebral. Y al ver pérdida de tejido cerebral se expande el ventrículo. Mucho más, cuando más crónico es, y la densidad, la densidad como cambia, más oscuro, y mucho más oscuro en la fase crónica, ya mayor de 7 días, casi mayor de un mes, en relación fundamentalmente a lo que viene a ser ya una secuela. Y obviamente acá puede haber clasificaciones alrededor del tiempo, demostrando ya la cronicidad de la síntesis de confusión. La tomografía no hace diagnóstico. Sí, la resonancia tomada precozmente, hay un estudio especial de la resonancia que se llama difusión, en la cual usted puede detectar el cuadro en esta fase cuando la tomografía es normal. Realmente ahora, por ser que tenemos resonador, todavía no está entre los protocolos del tratamiento de la troponina. En cuanto a las hemorragias, por ejemplo, el análisis de hemorragia, por ejemplo, es una hemorragia global, pero tiene la atención que hay dos hemorragias globales en forma simétrica, en forma paralela. Esto puede ser debido a dos causas. Pues están ante una trombosis venosa, porque acá está el surco y como se ha visto las arterias se dilatan y puede haber un sangrado acá. O estamos ante una angiopatía mieloide en relación a las hemorragias globales múltiples que pueden haber en un paciente con hemorragia. El análisis, por ejemplo, miren, tiene un sangrado arterial. Es compacto y como si fuera una sola compacta. Mientras que los sangrados venosos son más que todo en sábana. Y esto más sugiere que es una trombosis venosa, un sangrado por venas que con arterias. La arteria no compacta, muchas veces es compacta el sangrado arterial. Porque este es el clásico sangrado de la hipertensión. ¿No? Las hemorragias profundas, las basales con mantenimiento interventricular, puede haber hemorragias en lo que viene a ser cerebelo o de protuberancia en relación a cómo se puede multiplicar con los errores y que vamos a ver cuáles son los enfoques dependiendo de la patología. O las hemorragias subarachnoideas. También una tomografía tomada antes de las 24 horas puede salir una tomografía normal, las hemorragias subarachnoideas. Es por eso que la resonancia es un método de detección precoz. Pero cuando veamos hemorragias subarachnoideas, ¿dónde nos vamos a dirigir nuestro foco de análisis? Lo vamos a dirigir si tenemos este corte, es un corte ya más bajo, desde este caso en volumen de Wills, podemos ver la hiperdensidad de la sangre, cómo ha invadido lo que viene a ser el volumen de Wills, la cisura interperiférica, que está en la cerebral anterior, acá el valle siliano, lo mismo las cisternas alrededor del mesencéfalo, están significadas, lo mismo la tienda del cerebelo, incluso ya encontramos sangre en el cuarto ventrículo. Esa es la forma como se descubre la correccionabilidad en niveles más altos, en el número de epistérica, valle siliano y lo que viene a ser el ventrículo lateral, en el caso de la representación como se llama en los surcos corticales también se lleva la sangre y los ventrículos en relación a lo que viene a ser la tomografía en una hemorragia subarachnoidea. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? La trombosis arterial, la formación de la función de las paredes arteriales, generalmente por lo que viene a ser las placas ateroscleróticas que se unen a nivel de las paredes arteriales. En el caso de los vasos pequeños, puede ser por la esclerosis de la membrana, producto de una hipertensión crónica mal controlada. El mecanismo embólico, lo más importante son el tipo cardiogénico. A la cabeza, fibrilación auricular, el paciente joven que tenía una fibra reumática, la estenosis de la válvula mitral, y hay otras cosas mucho menos frecuentes, incluso también tenía un caso en nuestro piso de un paciente con
Cuando hablamos de arteria estamos hablando de arteria carótida o cerebro. La enfermedad aterosclerótica es otra causa del mecanismo embólico. Es otro caso del mecanismo embólico. La compresión vascular isquémica son tumores que pueden comprimir vasos arteriales. Esto que viene a ser la tercera causa de descendencia cerebrovascular, la disección espontánea de la arteria carótida. Si quisiera ser traumática, porque realmente es traumática, por ejemplo, lo que se habla, después el paciente puede originar la disección de la arteria traumática. En este caso, se produce de manera espontánea en relación a otra tercera causa, la trombosis venosa, y un porcentaje importante, que casi del 40%, no se puede asociar a la causa. En cuanto a la accidente cerebrovascular, la cabeza vascular generalmente por hipertensión o por ruptura de aneurisma. El desastre en niños se produce por la trombosis venosa, como dice la posibilidad de las venas. La necrosis vascular, la causa más frecuente son vasculitis o inflamación de la arteria por ya sea mecanismo autoinmune o por una meningitis. Y los trastornos de coagulación, ya sea por factores que originan el conflicto del sangrado. Pues acá tenemos las diferentes causas. ¿Cuáles son las más importantes? Como ven, a la cabeza, el trombosis arterial, la enfermedad vascular aterosclerótica y hipertensiva o la mezcla de los dos. Estas son las causas más frecuentes de trombosis arterial. La hepatía amiloide es más frecuente en pacientes de tercera edad, a partir de 70 años, en relación a lo que viene a ser la hepatía amiloide. Y existen otras causas, ¿no?, que también tienen que ver con la trombosis arterial. Y en cuanto a la embolia cerebral, la cabeza, la fibrilación auricular y la coagulopatía es una causa más frecuente de mecanismo cardiovascular y la enfermedad vascular aterosclerótica, la arteria carótida, cuando es de origen arterial, dependiendo de la edad. Acá tengo que pensar en pacientes mayores de 70 años, pacientes con diabetes mal controlada, pacientes con historia familiar de enfermedad vascular aterosclerótica, hermano con infarto, papá con hipertensión o accidente cerebrovascular, son elementos que hablan sobre el mecanismo fundamentalmente periférico de las causas de embolia. La otra, las hemorragias en el ano, que se produce en el enfermedad que vamos a revisar. Y ahí hay un dato de importancia. Una de las, no solamente la migraña no es una causa frecuente, es algo que ya visto en la teoría que es mecanismo de vasoconstricción, pero en algunos pacientes jóvenes, que a eso se agrega el uso de anticonceptivos orales, y a eso se agrega el uso de un estado trombótico, en un porcentaje muy pequeño puede hacer un vasospasmo y originar un infarto. No es frecuente, acá por ejemplo, ustedes por lo menos como son estudiantes de medicina, algunos 15 migrañosos no son. La migraña tiene que ver mucho con la perfección y con la dirección, que es la mezcla de cursos en relación a esto. Entonces, es una causa no frecuente y otras causas menos frecuentes. En cuanto a ruptura vascular, gente joven, aneurisma, malformaciones vasculares, aneurisma y malformación arteriovenosa, y otras más como el angioma, son mucho menos frecuentes. La hipertensión arterial, paciente entre 40 y 50 años, la causa más frecuente es sangrado, mientras la hepatía amiloide es más frecuente a partir de los 70 años de edad. Puede haber también esto, pero ya son condiciones preexistentes que predisponen a la ruptura vascular. Entonces, ya tenemos el contexto clínico, ¿no? Tenemos el contexto fundamentalmente de vascular. Todo que es vascular es agudo. Tenemos el concepto que tenemos que diferenciar si estamos entre una hemorragia y una isquemia, pero no quedarse solamente con la hemorragia isquemia, sino encontrar el apellido a la hemorragia. Ya sabemos una serie de causas, solamente está en que sepan manejar el tratamiento etiológico para que ustedes puedan llegar al diagnóstico, que es lo que estamos tratando de insistir en relación a eso. Y ahora entramos al perfil temporal. ¿Qué significa el perfil temporal? El perfil temporal es obvio, cuando hay una ruptura o una obstrucción vascular, va a haber una reacción del cerebro.
Y esa reacción marca que al principio el paciente está inestable hemodinámicamente. Al estar inestable hemodinámicamente es el momento adecuado para poder evitar que se siga lesionando el cerebro. Este periodo es seguido después con un periodo de estabilización y luego un periodo de recuperación. Eso es muy importante tenerlo en el tiempo para diferenciar otras enfermedades que pueden comportarse de la misma manera, esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces, se inicia de manera brusca el déficit neurológico-vocal, en el cual el paciente al principio está sumamente mal, y eso no es manejo del neurólogo, es el manejo de la emergencia, de los sistemas de emergencia. Y luego de eso se estabiliza, y luego comienza a mejorar total o parcialmente dependiendo de la causa. Mejormente el ataque isquémico transitorio revierte totalmente. Un infarto lacunar dependiendo de la causa, una embolia, generalmente hace lesiones extensas, diferente de una trombosis, un infarto lacunar, pero tienen ese perfil de inestabilidad y de fundamentalmente estabilización y mejoría parcial o total. ¿Qué yo debo saber qué ocurre en la inestabilidad cerebral? Primero debo partir por el concepto de que el cerebro es el órgano que recibe el 15% del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de consumo de oxígeno, de glucosa de azúcar y oxígeno. Y de la cual para mantener esta metabolismo necesita que el flujo sanguíneo pase entre 60 milímetros por minuto por 100 gramos de líquido cerebral, 60 a 100, 60 es lo mismo que debe pasar el flujo sanguíneo, donde el sistema carotídeo aporta la mayor cantidad de sangre. Allí yo pongo en un contexto de que los pacientes, por eso las fiestas cerebrales son más frecuentes en el sistema carotídeo, más frecuentes en relación a la forma como se debe presentar. Asimismo, esta fórmula es muy importante para poder comprender el cerebro como el flujo. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión arterial media e inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que aumenta la presión arterial media, aumenta el flujo, aumenta la resistencia, disminuye el flujo. Esto es el concepto que utilizamos para poder estabilizar nuestro paciente. Tenemos que tener otro concepto más, lo que es la resistencia que hace la sangre al pasar por los vasos sanguíneos, llamamos viscosidad de la sangre. Es por eso que usamos los antiagregantes, para facilitar la función. Si sabemos que la función depende de la velocidad por minuto, necesito también trabajar sobre la viscosidad, no solamente sobre la antiagregación, sino sobre la viscosidad. Y por último, esto que es importante, el mecanismo de autorregulación que depende mucho de la elasticidad de las arterias. El árbol arterial cerebral, a diferencia de los árboles en otros sistemas, pulmonar, digestivo, tiene la propiedad de responder a las necesidades metabólicas. Mejor dicho, cuando disminuye el oxígeno, pues se produce vasodilatación. Mientras disminuye el PCO2, se produce vasoconstricción. Este concepto es muy importante para poder trabajar la hipertensión intracraneal. La hipertensión craneana es igual a la masa cerebral, al líquido subarachnoideo y a la masa sanguínea. Yo, si quiero manejar la presión intracraneana, yo puedo actuar bajando la masa, dando el corticoide inhibidor para bajar el líquido al cerebro, o trabajar sobre las arterias, haciendo una hiperventilación para poder disminuir el PCO2 y producir vasoconstricción y disminuir masa vascular en favor de ese mecanismo de autorregulación. Desgraciadamente, por la edad y debido a la enfermedad de fondo y la hipertensión y diabetes, se pierde ese mecanismo de autorregulación y además las arterias se ponen rígidas. Y este mecanismo ya no nos ayuda, ya no estamos con eso con el paciente. Eso nos da a entender que el flujo sanguíneo depende de tres variables para mantener en el cerebro. Lo que hemos hablado de la autorregulación, que tiene que ver con las necesidades metabólicas, oxígeno y PCO2. Tiene que ver con este sistema de suplencias que hay de un sistema del hemisferio derecho o del izquierdo a través de las comunicantes, a través de la comunicante de anastomosis, que tiene que ver también con la comunicación que existe entre la carótida externa y la carótida interna a través de la arteriostática, y también con el polígono de Gris, que son los sistemas de suplencia para que si un caso se produce una obstrucción en un lado, la sangre le venga por el otro lado. Y otro que es el que a veces nos salva, que viene a ser el vagoreceptor, que se encuentra en la carótida, que tiene que ver, es el sensor de la presión, que
que es el sensor de la presión en relación fundamentalmente a lo que viene a ser este grado receptor también es un elemento que utiliza el elemento de cuando hay un estrés. Al tener un evento vascular hay una situación de estrés. Hay una situación de estrés que origina a que la presión se levante, porque hemos dicho que la presión del medio aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y al principio hay una hipertensión reactiva cuando ocurre un accidente cerebral, como una manera de poder limitar la lesión. Si se produce un infarto, la presión aumenta de manera paradójica. La presión que durante mucho tiempo ha sido el que ha lesionado mis vasos, al momento que ocurre la obstrucción o la ruptura, tiende a elevarse para poder mantener el flujo en las áreas que han perdido circulación. Esto hay que tener en cuenta cuando hago el tratamiento, porque si un paciente de tercera edad que me hace un infarto, está despierto y encuentro la presión alta, es un error bajarle la presión bruscamente. ¿Por qué? Porque puede provisionar que el área de infarto se extienda debido a que se pierde la circulación en las áreas de penumbra. Entonces, el flujo, este es lo que normalmente nosotros mantenemos una función metabólica adecuada y por lo tanto estamos normal, no tenemos problemas. Pero conforme va bajando el flujo sanguíneo, primero el cerebro responde a eso, para tratar de evitar que a través de los sistemas que hemos visto de autorregulación, de suplencia, tratar de evitar la lesión en el cerebro. Pero cuando esto baja ya a niveles muy importantes, como de 20 a 10, ya se produce la primera alteración metabólica que es reflejada por el electroencefalograma, donde ya se nota la alteración eléctrica, el descendimiento del electroencefalograma. Y aquí puede haber un déficit neurológico, pero todavía reversible. Este concepto es muy importante para la trombosis y la trombotomía. Pero cuando la circulación ya bajó por debajo de 10, ahí comienza ya la cascada isquémica y produce el daño cerebral que puede ser irreversible. A ese concepto tiene que agregar el otro concepto del tiempo. ¿Cuánto tiempo el paciente está así? El promedio de recuperabilidad son 3 horas. Y ahora con la trombotomía son 6 horas. En relación a esta evolución en el tiempo de la cascada isquémica, el estado completo debido al insulto hipóxico y de isquemia que está ocurriendo. Es esto. Porque al principio fue un área pequeña, conforme va el tiempo, esto va aumentando. Donde hay 2 zonas, la zona de necrosis y la área de penumbra. Es esto lo que trabajamos muchas veces con la trombosis y con la trombotomía, para minimizar el déficit neurológico. Si lo hacemos tempranamente, en las primeras 3 horas, podemos evitar eso. Hasta las 6 horas con la trombotomía, en relación fundamentalmente a lo que se observa ahora, y que el concepto es esto, en la cual está poniendo que se conoce como una cascada isquémica, que produce liberación de radicales libres, función de vasos, apoptosis, una serie de alteraciones que originan pues el concepto de este concepto de enfermedad. Entonces, el primer criterio diagnóstico, y ahora tienen ustedes el concepto de lo que están queriendo con el paciente, y conocen ya las variables que están inmersas en este diagnóstico de enfermedad. El siguiente es cómo yo hacer el seguimiento de este evento vascular, cómo hacer el seguimiento. ¿Qué exámenes utilizo para hacer el seguimiento? No necesito ser un experto en el examen neurológico. Vamos a ver. Por ejemplo, le puedo hacer el grado. El grado ya lo van a conocer, si no lo conocen. En la cual yo miro la respuesta del paciente a ciertos estímulos como la apertura de los ojos, las respuestas motores, las respuestas verbales. Y a veces califica. Y ahí sí no podemos nosotros comunicar, incluso con el personal de enfermería, que nos da cómo está su grado y porque es lo que el paciente está inestable. Si yo estoy actuando con el paciente, yo tengo que tener elementos como decir, el paciente está bien o está mal. Uno de ellos es, desde el punto de vista neurológico, utilizamos el nivel de disfunción neurológica. Es más simple que el grado. Solamente utilizamos pupilas, nada más pupilas. Miren, si las pupilas están normales y
y el céfalo está en una disfunción encefálica, disculpe, está en una disfunción hemisférica nada más. Pero si usted la pupila la ve pequeñas, pero con reflejo fotomotor, bióticas por debajo de 2 milímetros, está ya en nivel encefálico. Si las pupilas se dilatan y están ya paralizadas, nivel mesencefálico. Si las pupilas están pequeñas y paralizadas, nivel protuberancia. Y acá están obviamente pequeñas, pero ya casi tienen problemas respiratorios y después van a las asistencias. Esta es una manera de evaluar a los pacientes. Tienen dos criterios. O lo evalúan por el blanco o con pupilas, que es mucho más simple para poder comunicarnos y yo hacer el seguimiento rápido de qué está ocurriendo. El tercer criterio que utilizo cuando ocurre un evento vascular de qué complicaciones médicas y neurológicas ocurren de manera inmediata cuando llega el paciente y cuando está hospitalizado. El diagnóstico de la asistencia vascular en la emergencia no es manejo, no es contestar el dolor. El primero que entra en contacto con el paciente que llega a la emergencia, no es un cuadro agudo, la familia preocupada la lleva al hospital porque ha presentado esto, el primero que le enfrenta es el médico general. O disculpe, el médico de intensivas o el médico de emergencia, el anestesiólogo. Y es el que tiene que manejar todas las complicaciones que hemos dicho, el paciente está en un periodo de inestabilidad hemodinámica. Estas son las complicaciones que yo debo ver, por ejemplo, las inmediatas, que son de tipo medio. Que el paciente es hipertenso o el paciente va a llegar con la presión alta. Tengo que saber qué criterios yo necesito para manejar esta presión arterial. O el paciente viene porque tiene una fibrilación auricular. ¿Qué hacer en ese momento? Lo primero que tengo que bajar el ritmo. No anticoagular, porque todavía no sabemos si hay criterio de anticoagulación, pero sí bajar el ritmo. Porque se sabe que la fibrilación auricular con ritmo controlado menos la posibilidad de hacer cuadros embólicos. Es decir, si el paciente viene como se ha aspirado, le debe haber hecho trastorno de conciencia, está complicando el evento, está perdiendo oxigenación, tengo que ver eso. Todo esto es las complicaciones médicas inmediatas que yo debo tratar de poder controlar. En las tardías, que también el paciente ya pasó, se hizo todo lo posible, se logró estabilizar al paciente, se logró encontrar un equilibrio, pero esta hospitalización no es la causa más frecuente de fallecimiento del paciente. Las sextas infecciones, la sexta por infección urinaria o por neumonía interhospitalaria. Tengo que estar atento a cualquier proceso infeccioso que ocurra dentro sobre todo respiratorio o urinario, es lo que tiene que ver porque acá le ponemos una sonda. Por eso tratamos ahora de evitar que le sondeen al paciente de la emergencia. Si es varón, de repente un conector con un preservativo, ¿no? Pero no sondearlo, porque se complica. Vamos a ver, las complicaciones más frecuentes de muerte ya en pacientes en etapa tardía. Aparecen unos clínicos, por ejemplo, al paciente se le tiene, si el paciente está totalmente, tiene fregues, tiene que anticoagularse. La solución para evitar estas dos cosas, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, que son complicaciones que yo veo tardías que también aparecen. Lo mismo la azúcar de la depresión, porque el paciente no se le ha hecho la movilización cada 2 horas. En el hospital es imposible, tenemos 2 enfermeras para 30 pacientes. Imposible hacerlo, por eso trabajamos con la familia, para que lo movilice el paciente. Lo mismo los dolores musculares que aparecen, el paciente se comienza a dejar de molestia en el cuello, molestia en la espalda, localizado en la cama, el estreñimiento. Esto que es el cuello, el pelo agudo, a pesar que no hay compromiso de trombo latifagio, es el que origina la aspiración del paciente. Por el paciente que debido a su problema agudo solamente está con endovenoso, se desnutre. Por eso tratamos en lo posible de tener una sustancia de comenzar a alimentarlo rápidamente para evitar esta complicación. Y la neurología no son a la cabeza, ¿no? Puede ver que se puede llegar a tener casos eléctricos. Esta agitación psicomotriz no se da, se puede dar neurológicos, pero se puede decir al familiar que esté ayudando porque el paciente muchas veces se controla con el familiar para evitar usar fármacos. Y esto es la hipertensión endocrinal, ya sea por el edema cerebral producto de la lesión o el hidrocéfalo que en ese momento está ocurriendo. Las tardías que tienen que ver con el paciente está hospitalizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hemorragias subarachnoideas, el resangrado de los espasmos, lo mismo en los cuadros
hemorrágicos que lo cefalia, o esto que hemos dicho que al tercer día parece que era conformación hemorrágica del infarto, o el paciente que es una primera crisis epiléptica, pero debido a la lesión comienza a presentar crisis epiléptica en el piso, o esto porque al paciente no se le colocan los miembros en posición adecuada. El problema no solamente es el diagnóstico. El problema es esa inestabilidad hemodinámica que tiene, no solamente neurológica, sino también sistémica, y que el cuidado del paciente de poder evitar el estreñimiento, sobre todo en pacientes con aneurisma, yo no puedo permitir el estreñimiento. En la maniobra basal puede ser una ruptura vascular de nuevo, o aumentar la presión arterial. Este es el concepto del manejo del evento vascular en el periodo agudo y el partido en el periodo de hospitalización. Entonces, ¿qué hago cuando hay una crisis vascular? Entonces, ustedes están como internos ahí, terminaron la medicina y lo que aprobaron el curso de medicina ya son internos. ¿Qué hacen? Llega ese momento a las 3 de la mañana cuando el médico asistente, el presidente están durmiendo. Ya que se queda en emergencia, se queda interno, claro, se queda allí, se queda. Le llega la siguiente cerebrovascular. ¿Qué hace? No va a ir corriendo a buscar al presidente, ¿no es cierto? No, la primera clave es algo que todo médico debe saber, es la arritmia de la respiración. Lo primero que tiene que hacer. Y ahí lo van a despertar, van a despertar al presidente para que venga. Al asistente ya vendrá después si es que viene, en relación a esta medida de la respiración. Entonces, esta medida de respiración consiste, por ejemplo, primero y fundamental, la vía aérea. Cuando yo decido intubar al paciente, cuando llamo a la anestesiología para que el paciente se intube. Estos son los criterios. Cuando el grado menor de 8. Cuando el grado tiene ustedes el puntaje menor de 8, es criterio de intubación. Nadie va a decir que no. Segundo, si ustedes ven que el paciente no tiene un manejo de sus músculos raídos, ¿qué se puede ver? Solamente teniendo la espátula y viendo cómo está su reflejo noxioso. Si tiene un reflejo noxioso, es criterio de intubación también. También, si veo mi saturador y mi saturador me dice que está menos del 90%, criterio de intubación. El oxígeno se sube por cálcula nasal o máscara, y ahí sí, si yo tengo la oportunidad de ver sus gases y encuentro que existe una hipoxemia o retención de CO2 en esos niveles, el paciente debe ser intubado. En relación a esto mismo, la hidratación es muy importante, pero no con solución con glucosa, sino con solución salina, porque obviamente la glucosa tiene un efecto inflamatorio en el cerebro, aumenta más el concepto de la lesión cerebral. Lo mismo el concepto de la glicemia, lo mismo, no puede estar mayor de 180 inmediatamente. Disminuye a veces incluso con insulina, se disminuye esto en relación de mantener glucosas menos de 130 en relación con eso. Lo mismo la hipertermia, si el paciente a veces con signos sagrados intraventriculares pueden hacerlo. Temperaturas altas también es un factor que aumenta más, que hace más concentración cerebral que produce mayor lesión. Entonces, ¿qué hago? Claro, pero no con metimazol, porque el metimazol lo que hace es bajar la presión arterial, paracetamol de repente hasta de 1 gramo. Lo mismo, evito lo que es presión arterial, por eso el manejo de la presión es muy importante para que esto pueda lesionar más al cerebro. Entonces, si el paciente tiene un infarto cerebral, es indudable que el manejo de la presión, estas son las cifras en las cuales yo debo actuar con medicamentos de acción corta, fundamental, como ahora tenemos el aventador, que nos permite bajar un porcentaje, más o menos del 30% de la presión por la que está viniendo. Por el concepto de la hipertensión reactiva que ocurre en los pacientes, hay una hipertensión que es favorable y eso la debo defender. Entonces yo necesito de bajar la presión de tal manera con otros medicamentos de acción corta, no de acción prolongada porque le va a dar mucho muy en tiempo, sino con de acción corta que son mucho más manejables. Pero si el paciente tiene una hemorragia cerebral, las presiones cambian. A esto sí tengo que bajarlo inmediatamente debido a la fragilidad que se ha producido a un coágulo que todavía está inestable y que obviamente la presión puede ser
La excepción son estos pacientes. Si un paciente tiene, por ejemplo, va a ser trombolizado, necesita mantener presiones bajas normales para ser trombolizado, y ahí sí tengo que actuar enérgicamente. O si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, o se encuentra que hay una infección aórtica, o el paciente tiene un infarto, el paciente tiene una insuficiencia renal aguda. Son casos en los cuales yo tengo que actuar de diferentes maneras. Pero estamos comprendiendo que el manejo no es neurológico, el manejo es de los tipos de emergencia. Claro, va el neurólogo y vamos a ver en qué momento llega el neurólogo, pero fundamentalmente el neurólogo va a cubrir yo de precisar el diagnóstico y ver si se puede producir una trombolysis o la trombectomía. Ya viene para otro tipo de estudios, pero el manejo agudo del paciente es una cuestión del médico de emergencia, de relación fundamentalmente a la emergencia. ¿Qué otras cosas se sabe sobre el manejo de los eventos vasculares isquémicos? Miren, el tratamiento trombótico ya está demostrado con un nivel alto de eficacia en la cual se ha usado todo esto. Por ejemplo, los antiagregantes intraguinales, ya hasta la cabeza, la aspirina, porque lo es, son los más usados en relación a esto. La heparina, este es el concepto. Esto se está, en cuanto a las heparinas y uso venoso, se prefiere no, porque la posibilidad de sangrado es bastante alta. Estos se puede utilizar para problemas de manera profiláctica para poder prevenir el problema de la trombosis venosa o el concepto del tromboembolismo pulmonar. Pero lo que se está usando más son los heparinoloides de bajo peso molecular. A pesar de que tiene un aumento de riesgo de hemorragia, se ha demostrado que es mucho más eficiente de prevenir las complicaciones de venosas en relación al uso de estos médicos. Pero ya nosotros podemos pesos no existe eso. No existe citacolina, Ivegor Plus, bisenato de magnesio. No hay. Eso no existe. No hay un tratamiento de neuroprotección. Sí, esto está probado. La clorelicia de masa es lo que se ha demostrado que de evidencia 1 con grado de combinación más con grasa, pero dentro de las primeras 3 horas. Después es cuestionable. Es muy cuestionable. Los efectos son predecibles. Mientras que la trombosis intraarterial en un momento se hizo, es mucho más, se necesita un personal muy preparado para entrar directamente a la arteria y inhibir el trombolítico ahí en relación a eso. Miren, el vídeo de inicio no es muy bueno. La repercusión aguda mecánica, ya sea que se ponga un esquema o agografía, etcétera, eso no está probado que debe hacerse de manera aguda. Eso se hace primero, se estabiliza el paciente, el paciente ya entrado aquí, controlado bien estudiado, entra ya, después de un estudio posterior, si en caso lo necesita, hacer este tipo de tratamiento. Lo que sí la trombectomía es otro que debería ayudar a los niños de la trombolisis a poder ayudar al diagnóstico de su paciente. Ambos lo estamos haciendo acá, nosotros ya desde el año pasado. Estamos viendo beneficios muy importantes en relación a la trombectomía y a la trombolisis endovenosa. Hay algunos pacientes que no han respondido bien, pero dentro del porcentaje que está viendo ahorita, la respuesta es mucho más favorable que anteriormente del tratamiento expectante que había para poder fundamentalmente dar mayor daño. ¿Cuándo se decide el acto operatorio? Cuando yo digo que este paciente con evento vascular cerebral debe ser operado, una hemorragia o un infarto. La edad no es contraindicación, cualquier edad puede ser. Sí, la escala de grado. Si tiene el paciente escala de grado menor de 7, no se opera. Seguimos el tiempo de enfermedad. Cuando más la enfermedad sea más corta, es mejor en relación a esto. Importa a través de la tomografía ver cuál es el volumen de sangrado. Si el sangrado es masivo, no se toca. Si el grado es lobar menor de 10 centímetros, no se toca. Si es venoso y es mayor de 30 centímetros, sí se toca. No hay problema con el cerebro, quedará incoordinado pero vivo, en relación fundamentalmente al concepto de que además el cerebro tiene la propiedad de compensarse con el tiempo. Lo mismo la paralización, esta es profunda.
sea talámica o protuberancial no se opera, generalmente la mayoría es pronóstico malo. Las areosis por eso sí se operan y las lobales también se operan, estas sí se operan y sobre todo las lobales. Lo mismo, ¿en qué condición cuál es el diagnóstico del paciente? ¿A qué paciente amiloide? ¿Qué pasa? Es paciente sangrante, no se va a poder evitar. Y lo mismo si el paciente tiene una demencia vascular, ya el operarlo va a empeorar más su demencia y no va a tener ningún tipo de beneficio frente a un cerebro ya lesionado. Y lo mismo si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o tiene una neuropatía cerebral. Son cosas que ya califican el ámbito. Entonces, miren, ahí tienen los diversos cuadros clínicos con los cuales pueden venir a la emergencia. Pero ¿cómo lo diferencian ustedes por esto? Esto es el criterio que tienen que ver cuando vengan a la emergencia. Eso es lo que tienen que ustedes en su anamnesis tenerlo bien claro, porque puede venir con cualquiera de estas condiciones médicas. Por eso les digo que la cuestión no es memorizarse, la cuestión es técnica. Mi técnica es ver si es agudo o crónico esta disfunción neurológica. Solamente tengo el concepto de esto. Sí, bueno, hemos hecho estudios de pacientes con problemas y hemos encontrado que el índice motor es más frecuente, pero lo que sirve también, a veces no sabe si usted está en el mayor o en el menor posibilidad, pero sí sirve esto aquí. Si ustedes ven este tipo de paciente, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hacen es estabilizar al paciente. Eso debe quedar con una regla de oro. Primero estabilizar al paciente, no sé qué diagnóstico tiene, primero lo estabilizo. Una vez que está estabilizado, la tomografía como un elemento fundamental. La tomografía sigue siendo un examen importante en el manejo de los pacientes. La tomografía les va a decir si isquemia o hemorragia. De tal manera que así mismo no está localizado, porque hemos visto cómo la localización se juega un papel importante en el manejo del paciente en relación fundamentalmente a la primera actitud que tiene que hacer cuando soy paciente con enfermedad cerebral. Entonces, si un paciente yo veo que tiene una hemorragia profunda, y estamos hablando de hemorragias talámicas, de ahí es muy controversial tomar decisiones. Yo, ¿qué parámetro tengo en cuenta? Nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia, por ejemplo, es bueno, tratamiento médico. Ya sabemos cuál es el tratamiento de manejar la presión, la glucosa, su factor de riesgo, sus indicadores, etc. Si el paciente tiene un nivel bajo de conciencia, entonces, y muestra el signo de enclavamiento, ¿cómo sé que está el signo de enclavamiento, señor? Solamente con pupila. Si yo encuentro una anisocoria, eso es un signo de enclavamiento. Entonces, este paciente tengo yo fundamentalmente que decidir un acto operatorio. Dependiendo, hemos dicho lo que cuando no, cuando sí se puede operar. Pero si el paciente no tiene signo de tratamiento, solamente bajo el nivel de conciencia, tratamiento médico y uno observa. Si no progresa, perfecto, sigue siendo tratamiento médico. Pero si nosotros sabemos que el paciente progresa, generalmente necesitamos descartar si el paciente tiene una síndrome de neurocefalia aguda para poder indicar un tratamiento quirúrgico. En relación a esto, que obviamente, si es por edema o sangrado, solamente se hace el tratamiento médico inicialmente, pero si no responde al tratamiento, esto no responde y la hipertensión es menos importante, el tratamiento quirúrgico. Esa es la forma como tomamos decisiones en relación fundamentalmente a lo que viene a ser un evento de tratamiento quirúrgico en la cirugía vascular de lesiones profundas. Entonces, entramos al paciente que ya no quedó con secuelas y tenemos que hacer tratamiento terciario. Tratamiento terciario en relación fundamentalmente a esto, que tiene tres aspectos: la rehabilitación, el control de las complicaciones, pero la enfermedad que produjo el problema, y lo que se conoce como prevención secundaria. Evitar que ocurra un infarto o una hemorragia, que es un elemento clave también ideal de la misma hospitalización. Ya estamos trabajando con el paciente para poder evitar eso. Entonces, la base del tratamiento ya lo tenemos. Ya sabemos que tenemos un diagnóstico, ya sabemos cuál es su factor de riesgo y también sabemos cuáles son sus comorbilidades, hipertenso, diabético, lipidémico, etcétera, que tienen el paciente. Pues sabemos que las comorbilidades más importantes son hipertensión o diabetes en relación a esto. Y estas son las recomendaciones por grado de C de recomendación. Por ejemplo, la dieta. Eso es lo
la siguiente formación de grasa en el cerebro, generado no tanto por la grasa que come, sino generado por los azúcares que coma, así el paciente no sea diabético. Por lo tanto, trabajar como nutricionista es muy importante. Lo mismo tiene que hacer un ejercicio regular, no de atento, a pesar de su déficit motor, tiene que mantener activamente ese activo. Tratando de mantener un peso ideal, obviamente evitar factores que son factores importantes, como hemos visto, el fumar, el alcohol y el abuso de sal. Tampoco se dice libre de sal. Es un error, porque la sal es muy importante para nuestro cuerpo. Se dice dieta baja de sal. La mitad, sobre todo con lo de la operación. ¿Cómo manejamos la hipertensión arterial en los pacientes con insuficiencia vascular? Toleramiento SARA-2 son los medicamentos de primera línea que han demostrado en relación al concepto. Esto para darnos a entender lo siguiente, que se ha demostrado que el control de la presión arterial es algo con un nivel de evidencia 1 y una recomendación A, lo que previene un nuevo evento vascular. Vamos a ver qué tipo de potensores tenemos que usar. Lo mismo, la hipertensión puede producirse, la síndrome cerebrovascular puede producirse tanto por hipertensión sistólica como por hipertensión diastólica. Las dos pueden dar evento vascular, el peor es egoísta en relación al concepto fundamentalmente del concepto de esto mismo, sobre todo la hipertensión diastólica es muy importante en el desarrollo de los ateromas en relación sobre todo a nivel de la obesidad. Entonces, esta es la presión, ahora se ha bajado, ya no es 130, porque no he modificado la fibina, 120. Ahora, el paciente debe manejar presión de 120, miren, son los ARA2 y los diuréticos tiacídicos, la combinación de medicamentos que yo creo que se deben utilizar para poder ayudar a hacer fundamentalmente el concepto de manejo. Lo mismo, la reducción de glucosa no es el más adecuado, eso provino de complicaciones, sobre todo infartos al miocardio, en relación al manejo de la presión arterial. Esto sí debe quedar muy claro. El manejo de la presión es fundamental, tanto la sistólica como la diastólica. La hipertensión de 120, 80, 85, que los medicamentos de primera línea son los ARA2 y los tiacídicos, y con esos tres criterios ya pueden manejar un evento vascular. Por ejemplo, en este estudio se demostró en una cantidad importante de pacientes, se encontró que esta combinación de estos dos medicamentos, que es un ARA2 o un tiacídico, como la hilatamídica o el diurético, con la hipertensión, mire, previnió un porcentaje elevado del evento vascular, hasta un 40% en relación a este estudio que se hizo. Lo mismo, hay otro estudio también que desarrolla un ARA2 también en relación con la IECA, un ARA2 en relación a eso también, se observó una reducción del riesgo de accidente vascular. Pero acá se observó algo, que no solamente el efecto ocurrió en pacientes hipertensos, sino también en pacientes no hipertensos. Entonces, aquí se dedujo que estos medicamentos podían tener un efecto favorable sobre la pared arterial. Estamos hablando de prevenir ya. No estamos hablando del periodo agudo, estamos hablando ya del tratamiento terciario, de prevenir que el paciente pueda hacer un nuevo evento cerebral. Se encontró que en estos pacientes también había una reducción que fue superior exclusivamente a la reducción de la presión arterial. Entonces, ¿qué se encontró? Que los IECA también tiene una acción muy importante en la pared arterial. Tiene no solamente sus propiedades antihipertensivas, sino evitan cuando hay una presión, se produce una proliferación que origina la obstrucción del vaso. Esto actúa sobre eso y además tiene actividad de actitud fibrinolítica y estabiliza la placa de ateroma. O sea, hay beneficios más importantes que no solamente bajar la presión arterial, sino actuar sobre la pared de las arterias. Similares, estos estudios también se observaron en otros estudios y se recomienda, por ejemplo, que esta asociación, cuando ocurre un evento vascular, y esta
encontró en la demencia vascular? Este calcio antagonista se encontró que prevenía la introducción de la incidencia de demencia hasta un 50% de los pacientes. Lo mismo es el cual uso yo. Fundamentalmente también se encontró ese beneficio añadido independientemente del manejo de la presión arterial en relación a la prevención de la demencia vascular. Y se hicieron otros estudios, ¿no? También esta asociación también demostró la reducción significativa de la demencia en relación a eso. Por eso, en prevención primaria se puede utilizar cuando el paciente no ha tenido evento vascular, se puede usar el ivermectino o el canacertal. Y en prevención secundaria, o sea, el paciente que tiene evento vascular, se puede usar esta combinación para poder ayudar a prevenir lo que viene a ser la demencia vascular. Como verán ustedes, en el manejo de la enfermedad vascular sí se ha avanzado todavía. Ya no es aspirina nada más, ya no es corticosteroid nada más, sino que estamos con otra evidencia más importante. Lo mismo la dislipidemia. Hasta un tiempo la dislipidemia no se consideraba como un factor de riesgo. Posteriormente ya se logró una evidencia importante con este estudio que demostró que fundamentalmente el usar simvastatina podría prevenir en algunos pacientes el concepto de los eventos vasculares, ¿no? Se demostró inclusive a aquellos pacientes cuyo nivel de colesterol por este es el factor de riesgo a nivel cerebral. El triglicérido es el factor de riesgo para el corazón. Encontrar triglicéridos altos es un indicador que el paciente puede ir a un infarto miocardio. En el caso del cerebro, el que tiene que ver mucho es el LDL. Por eso nosotros no nos preocupamos por esto que por el triglicérido. Y en relación a esto, este estudio de estatina demostró pues el efecto favorable de la reducción de los eventos vasculares, incluso independientemente del nivel de inicio de los lípidos, o sea, con lípidos normales. Posteriormente se encontró con estos estudios, se encontró otros beneficios como pravastatina y ahora se usa como atorvastatina. Y la atorvastatina ahora que se está usando actualmente. Y el mecanismo de estudio. No solamente es por bajar los lípidos, los colesteroles en sangre, no es por bajar el LDL. Realmente el problema de la dislipidemia no es que actúa de manera aguda, actúa a lo largo del tiempo. Un paciente diabético se controla de forma adecuada, la enfermedad epidémica avanza. Entonces, pero en el periodo agudo de la enfermedad donde se ha producido la protección, viene el papel que tiene el papel no solamente de los árados que hemos visto, sino también de las estatinas para poder estabilizar la placa y con el tiempo hacer una regresión de la placa. O sea, no solamente sirve para evitar que avance la enfermedad aterosclerótica, sino con el tiempo, por eso el tratamiento es prolongado, seguramente 1 año o 2 años el tratamiento de estatina. Eso usted ya debe, con este conocimiento, ya debe combatir ese diablo de los colesteroles se va porque está usando tanto tiempo las estatinas, pacientes con enfermedad vascular cerebral. Y el concepto es este, el concepto es que está actuando disminuyendo la inflamación porque reduce la oxidación del LDL y además disminuye la inflamación que ocurre porque el proceso degenerativo hay inflamación, de tal manera que está favoreciendo la reducción de la placa, mejorando la permeabilidad de los vasos que todavía no se han construido. Esa es la opción, por eso la prevención vascular tenemos 2 medicamentos, los antiagregantes y las estatinas, como elemento importante en la prevención de la enfermedad del paciente. Entonces las estatinas están indicadas. Por ejemplo, cuando tengo un paciente con enfermedad aterosclerótica, la arteria carótida, se prefiere usar clopidogrel en lugar de aspirina, porque se ha encontrado un mayor efecto. La aspirina también tiene incluso mucho más estudios beneficiosos que le dan cierto privilegio, pero el problema son los efectos colaterales que tiene a pesar de pequeña dosis está siendo expuesto en relación. Miren, estas son las cifras de lo ideal es tener un LDL menor de 100. A eso vamos. Por el concepto hemos visto que el LDL produce inflamación en las paredes arteriales en relación a las estatinas. Como se distingue también son los factores causales del accidente cerebrovascular. Y eso ya ha sido demostrado también ampliamente en esto y muchas veces esto es más frecuente porque ustedes ahí son más desapercibidos. Entonces, se encontró que este hiperhomocinesia
efecto antioxidante que utilizan en muchas enfermedades para prevenir procesos genéticos congénitos, pero también tiene una importancia en el accidente cerebrovascular como elemento de protección. No ha sido demostrado con otras vitaminas, ni con la E, ni con la C, ni con la beta-caroteno, no se ha demostrado esa eficacia. Lo cierto es eso, ¿no? A veces la aspirina se utiliza como pacientes que no han tenido eventos vasculares cerebrales, estoy hablando de no hablando de corazón, pero no cerebro. No ha sido probado que la aspirina sea un elemento que prevenga en ellos los eventos vasculares por per se. Lo mismo viene en el caso de los pacientes que tienen enfermedad oclusiva del pequeño vaso, en infarto, ahí sí se recomienda la aspirina antigrales antiplaquetarios. Pacientes con infarto cerebral aterosclerótico o enfermedad oclusiva del pequeño vaso. Pero los pacientes